hermano, el que trae Biblia y el que no trajo Biblia, únase con un cristiano. ¿Quién es el que lo dice? Manuel. Manuel, con sus juegos. No, si usted trae su Biblia física, usted se va a ubicar en el libro de Romanos, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 17 y 18. Si usted no trabajó la Biblia, no se preocupe, que lo vamos a colocar acá en la pantalla. No es necesario que use el teléfono, porque el teléfono muchas veces nos distrae con los mensajes que llega de la novia o de la mamá, que lleve el tomate para el almuerzo. Así que léalo conmigo en la pantalla. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Yo lo voy a estar leyendo en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Usted lo puede leer en la versión que usted tenga disponible. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones. Tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás, porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Manténgase alejado de ellos. Esa gente no está sirviendo al Señor Jesucristo, solo están complaciendo sus propios deseos y halagan con palabras suaves para engañar a los ingenuos. Señor, te doy gracias en esta mañana. Sé tú por medio de mí. Aquí estoy simplemente como un instrumento en tus manos. Que las palabras que salgan de mi boca sean tus palabras. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, querido hermano. De antemano, si se me sale una palabra mexicana, un acento mexicano, es que convivir con esta gente durante 5 días, más o menos 6 días, es imposible que a uno no se le impregne algo de su cultura. Así que si digo órale, usted ya sabe por qué. Entonces, estamos en una palabra muy especial que nos habla el libro de Romanos. Está hablando de ciertas personas dentro de la iglesia. Esta prédica lleva por nombre, Dios me dio el nombre de cristianos celotes. Y usted, a lo mejor alguno de ustedes no sabe qué es un celote, otros ya saben qué es un celote. De todas maneras, hoy yo lo voy a hablar. Cristianos celotes. ¿Por qué? Porque básicamente lo que describen estos 2 versículos es este tipo de personaje, un cristiano celote. Y usted se preguntará por qué, ¿qué tiene que ver esta porción de la palabra con los celotes? Pues ya va a ver, a medida que vayamos compartiendo, por qué hay cristianos celotes dentro de la iglesia. Hay cristianos o supuestos cristianos celotes que están para promover división, para promover problemas, discordia, para generar inconvenientes, incluso para engañar dentro de la iglesia. En esta palabra que acabamos de leer, vemos las características de ese tipo de cristiano, o un tipo de persona específico del cual debemos cuidarnos. Si usted ve, la misma palabra de Dios dice, esta gente no está sirviéndole al Señor, solo están complaciendo sus propios deseos. Y por allí decía, con ellos, por favor, mantente alejados de ellos. Mantente alejado de ellos. Son personas peligrosas dentro del cuerpo de Cristo. No solamente existen en la iglesia cristiana Roa, o ojalá no existan. Existen en toda la iglesia. Y nosotros debemos tener la madurez, la sabiduría y las herramientas para cuidarnos de este tipo de personas. En el versículo comienza diciendo, en el versículo 17, en la versión que yo estoy leyendo, hermanos, ¿a quién les está hablando? A nosotros, la iglesia. No está diciendo de manera general, está hablando a una iglesia en específico, a la iglesia de Cristo. Hermanos, les ruego, y si usted mira esta expresión, les ruego, quiere decir que para este hombre de Dios era de suma importancia que prestaran atención al consejo que se les iba a dar. Les ruego, por favor, escucha, o mejor dicho, lee, porque era una carta. Lee y presta atención al consejo que te voy a dar. Dice en ese versículo, en el 17, hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones, que nos cuidemos. Y dice, tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás. Básicamente, aquí estamos recibiendo una advertencia de parte de Dios que dentro de la iglesia, y todos lo sabemos, o la mayoría,
en la iglesia hay cizaña. Dice la palabra que el trigo crece juntamente ¿con qué? Con la cizaña. Y la cizaña es muy parecida al trigo. La mayoría de nosotros ya sabemos que tanto la planta como el supuesto fruto son demasiado parecidos. Simplemente que cuando ya viene la cosecha y comienzan a retirar el trigo y la cizaña, solo allí es donde pueden notar realmente cuál era la verdadera y cuál era el falso. Así que aquí nos está hablando de ese tipo de personas que parecen ser cristianos, pero no lo son. Son esos cristianos celotes. Está hablando de un prototipo de cristiano que trae división, que siembra discordia, que es murmurador, que siempre está cuestionando, que le gusta congraciarse con los demás, haciendo quedar mal al otro para él quedar bien. Está hablando de un tipo de cristiano que es muy peligroso, del cual tú y yo debemos tomar una acción. ¿Y cuál es esa acción? Alejarnos. A veces nosotros somos muy poéticos y muy románticos. Es que somos cristianos, no tenemos que soportarnos los unos a los otros, el amor de Cristo, el amor de Dios. Pero llega un momento donde Dios mismo, por medio del apóstol, nos aconseja: aléjate de ellos, porque no son de bendición para tu vida. Y me gusta como el evangelista Doyle tiene en su casa un cartel que dice: si vienes a hablar mal de alguien, date la media vuelta, que aquí no eres bienvenido. Lo que pasa es que hay gente que tiene un oído y un corazón que le gusta escuchar todo lo que vienen a hablar de los demás, y una lengua, tienen el don de lengua, pero el don de lengua larga, porque le gusta también hablar mucho de los demás. Y la Biblia nos invita a cuidarnos de este tipo de personas. Cuídate de ese prototipo de cristiano que trae división, que siembra discordia, que es murmurador, que siempre está cuestionando, que le gusta congraciarse con uno para quedar bien y haciendo quedar mal a otros. De aquellos que vienen y vienen con el pastor Robert y le hablan mal de mí, y después vienen donde mí y me hablan mal del pastor Robert. Cuídate de ese tipo de personas, porque también en la iglesia hay lobos disfrazados de ovejas. Por eso te comparto esta comparación que hice con el cristiano que describe Romanos y con cómo eran estas personas que pertenecían a ese grupo político religioso llamado los celotes. Quiero compararte a este tipo de personas con los celotes que vivían en el tiempo de Jesús. Y usted se preguntará, el que no lo sabe, ¿qué era un celote? Y yo quiero enseñarle a usted, compartirle a usted más a profundidad qué era un celote. Los celotes fueron un grupo político religioso judío que surgió en el siglo I, antes de que Cristo naciera, y después que Cristo nació existieron los celotes. No sé si en la actualidad, no investigué si en la actualidad todavía quedará un remanente de esta secta. ¿No queda un remanente por allá de estos religiosos políticos violentos? Gracias a Dios. Pero en ese tiempo había este grupo de políticos religiosos judíos, y sus doctrinas y posturas eran muy radicales y muy fuertes, que promovían la división y la discordia dentro del pueblo de Dios. Y usted me preguntará a mí, ¿cómo usted sabe esto de los celotes? Porque si nosotros nos vamos a la Biblia, hay muy poca referencia de este grupo religioso. Incluso la mayor referencia que tenemos es la de Simón el Celote, que se unió, o Jesús lo llamó a ser parte de los 12 discípulos. En la Biblia no encontramos tantas referencias de los celotes, pero tenemos referencias históricas de otras fuentes que nos hablan y nos muestran quiénes eran estas personas. Específicamente yo me quise enfocar en unos libros históricos de un señor llamado Flavio Josefo, que vivió en esa misma época y que se han encontrado escritos de él que nos pueden dar un panorama más completo de este tipo de personas. Así que luego de poder indagar y estudiar un poco de ellos, yo quiero hacerte una comparación a medida de que yo vaya compartiéndote sus características, sus posturas, sus doctrinas, sus pensamientos, a lo que es un cristiano con estas mismas características el día de hoy. La idea es que vamos compartiendo cómo eran y cómo puede llegar a ser una persona hoy dentro de la iglesia, un cristiano celote. Entonces ya les dije,
un cristiano celote es, perdón, los celotes eran un grupo político religioso, judío. Y vamos a ver sus características. Es decir, en pocas palabras, hoy diríamos, era una religión, una secta o una religión que existía en ese momento y que eran radicales. Entonces, vamos con una de las características. No están en orden de importancia, ni de relevancia, ni de creencias de lo que ellos pensaban en ese tiempo. Simplemente vamos a ir compartiendo. Número 1, los celotes surgen porque creían que el Mesías vendría a liberar al pueblo de Israel de los romanos, y por ello se preparaban como un ejército para pelear junto al Mesías y lograr la libertad. ¿Cómo nace este grupo político religioso? Porque en las profecías se hablaba del Mesías y de que el Mesías venía a traer libertad, y ellos pensaban que el Mesías iba a venir como un general, como un teniente, como un guerrero con espada, a caballo, y que iba a pelear en contra de los romanos, iba a liberar el pueblo de Israel. Y como ellos creían esto, en algún momento una persona o un grupo de personas deciden comenzar a prepararse para la venida del Mesías, pero no nada más se estaban preparando de manera religiosa, sino que también se comenzaron a preparar de manera militar. Porque ellos pensaban que Jesús venía de manera radical a acabar en una guerra con los romanos. Y allí surgen los celotes, del deseo, del supuesto deseo de pelear por la libertad de Israel junto al Mesías. Y probablemente era una buena causa, pero no era realmente lo que Jesús venía a hacer. Ellos no habían comprendido a qué venía realmente el Mesías, y de ahí nace entonces esta religión o esta secta o este grupo político religioso. Y si ustedes se ponen a ver en The Chosen, la serie, vemos a Simón y al grupo de celotes cómo se preparaban militarmente. Era algo similar, preparaban para usar las dagas, las espadas, para pelear, hacían ejercicios, porque su misión era defender a Israel ante el imperio romano. Se preparaban militarmente. Entonces podemos decir que una de las características de este grupo de celotes era que querían hacer las cosas de manera violenta, según sus pensamientos, según sus posturas, según lo que ellos creían que Dios quería, lo que ellos entendían de Jesús, del Mesías. Así ellos estaban llevando a cabo su religión, sus posturas. Y hoy en la iglesia tenemos personajes que actúan de esta manera. Leen la Biblia, leen la palabra y se convierten en unos soldados que defienden la fe, pero están torturando y dañando el cuerpo de Cristo. Están mutilando el cuerpo de Cristo porque ellos creen que están en lo correcto. Aquellos que defienden tantas posturas humanas pensando que están agradando a Dios, pero en realidad no están agradando a Dios, sino una posición y un pensamiento personal. Eso lo vemos hoy en día en la iglesia. Vemos iglesias donde se enseña: no saludes al que va a aquella iglesia, porque esa iglesia es liberal, es carnal, ellos no están en la verdad, son pecadores. Se comportan como estos cristianos o como estos hombres que creían en Dios, en la Torá, pero eran radicales y creían que ellos tenían la verdad absoluta. Vamos a ver otras de las características de ellos más adelante, donde ellos se creían superiores, incluso se aislaron del pueblo de Israel y crearon su propia colonia. Así vemos iglesias hoy en día llenas de cristianos celotes que se separan, que se dividen porque creen tener la razón y que ellos tienen la visión correcta, porque interpretan las escrituras a su manera y se olvidan de que Dios nos llamó a ser uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Que Él nos llamó a ser un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Que Él nos llamó a ser la iglesia, la novia, que Él va a venir a buscar. Y se convierten en torturadores de la iglesia de Cristo por sus pensamientos, por sus posturas. Yo conozco muchas personas, iglesias así. Nos miran como pecadores, o miran a otros como pecadores, o miran a otros como que no tienen la verdad, o se aíslan. Creen tener la razón, la verdad absoluta, y es muy triste. Yo le decía a mis hermanos en los primeros días: yo soy de los que creo que hay un corral para cada oveja.
Y todos los corrales no son iguales. Todos los corrales no están en la misma ubicación, ni tienen el mismo clima, ni la misma seguridad, ni la misma protección. Pero al final de cuentas cumplen la misma función: resguardar a sus ovejas, mantenerlas ahí encerradas y protegidas, con un pastor que las cuida. Imagínense, usted se pone a ver culturalmente el corral en cada país y va a ver corrales muy distintos. Pero dentro del cuerpo de Cristo, nosotros queremos tener la razón y que todo se haga como yo creo que es correcto. Entonces, esa primera característica de aquellos cristianos, de aquellos celotes, de aquel grupo religioso, la vemos todavía hoy en la iglesia de Cristo. División porque yo tengo una postura que creo que tengo la razón. Creen que están haciendo lo correcto y por eso me alejo de los que creo que no están haciendo lo correcto. La número 2. Ellos creían que la resistencia armada eran legítimas para defender la fe y la independencia de Israel. El grupo político religioso de los celotes creían que tenían la autorización de Dios para usar armas para poder defender su fe y al pueblo de Israel. Dentro de este grupo religioso eran permitidas las armas, la violencia e incluso el asesinato. Y hoy en la iglesia de Cristo hay personas así. Y usted me preguntará, ¿cómo que hay personas así si nosotros no usamos armas? Si nosotros no estamos asesinando, si nosotros no estamos usando la violencia. Pero la Biblia nos habla que cuando nosotros odiamos a un hermano somos homicidas. Cuando nosotros odiamos a alguien, al prójimo, nos convertimos en homicidas sin usar armas. Nosotros cuando queremos ser más santos que los demás y humillamos a otras personas y nos creemos superiores, que estamos por encima porque nos creemos en un nivel espiritual mucho mayor y humillamos a los demás, nos estamos convirtiendo en homicidas. Y nuestras palabras, nuestra lengua se convierte en esa daga que daña y que destruye a los demás. Muchas veces con nuestra manera de ser cristianos, nuestra manera de hablar, de corregir, de exhortar, estamos usando la violencia contra nuestros hermanos en la fe. Mi esposa no creo que se haya dado cuenta de un comentario en YouTube, pero subimos un short, un corto, de una parte donde mi esposa está ministrando en el altar, fluyendo en el espíritu. Y una persona comentó, esa mujer tiene el espíritu de Jezabel, por cómo andaba vestida. Y escribió Jezabel con S. Y como yo administro la página del YouTube y tengo acceso a todas las redes sociales de la iglesia, le dijo, primero tienes que aprender a escribir Jezabel es con Z. No sé de cuál Jezabel estás hablando. Segundo, quiero darte un consejo. Dios aborrece al que siembra discordia entre los hermanos. Y si esa mujer que ves ahí está siendo usada por Dios y tú estás diciendo que tiene el espíritu de Jezabel, no quiero estar en tus zapatos. No son como los celotes que sacaban armas, dagas, cuchillos, lanzas, que promovían la violencia física, pero promueven la violencia espiritual y emocional. Son asesinos del cuerpo de Cristo. Son asesinos de la iglesia, porque están en una postura radical donde se creen más santos que los demás. Y tú y yo no debemos creernos más santos que los demás. Jamás. Fuimos comprados y redimidos por la sangre del Cordero, al igual que todos los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Él no vino a buscar a justos, Él vino a buscar pecadores. Y es triste ver este tipo de comentarios de personas que se hacen llamar cristianos, que de ahora en adelante le voy a decir celotes. Religiosos, violentos, asesinos de la iglesia, divisores. Eso es un celote. Que creen tener la verdad, que creen que la manera correcta es actuar de manera violenta. Recuerdo que en la serie el celote siempre sacaba su daga porque él decía, yo te defiendo, yo te guardo. Y Jesús le dijo, ven acá, vamos allí un momentico. Y se lo llevó a un lago y le dice, ¿para qué es eso? Para defenderte.
muéstrame a ver. Y le quitó la daga y se la lanzó al lago y le dijo, no lo necesitamos. Mi reino no funciona de esa manera. El reino de Cristo nunca va a funcionar desde la postura de división, de juez, de matar a mi hermano. La gente muchas veces ni siquiera sabe si hay una persona nueva creyente y ya lo matan espiritualmente. Con sus palabras, con sus correcciones. Vemos cómo a veces una persona llega a una iglesia y le pasó a un joven, hoy no está porque está trabajando, un joven que está viniendo a la iglesia. Es de Venezuela, pero ya tiene muchos años acá en Colombia. Hijo de personas cristianas, no recuerdo si son pastores, pero casi toda la vida apartado de Dios. Y acá en Medellín siente el deseo de buscar de Dios, siente esa demanda de que ya era tiempo de regresar a los brazos de papá. Y empieza a buscar una iglesia y un día iba pasando por una iglesia como la que está. Iba pasando una iglesia de esas y dice, wow, una iglesia. Era de ellos. Y entra y se sienta en la iglesia con sus tatuajes, con su camiseta, con su jean, sus tenis deportivos, su barba, una barba así bien grande, a escuchar la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que recibió? Desprecio. Mirada como que este es chivo, es cabra o es oveja. Yo creo que era un cabrito y nadie se acercó a saludarlo. Nadie le dijo bienvenido porque la gente tiene un estereotipo superficial de lo que debe ser una persona que agrada a Dios. Y ese joven estaba buscando a alguien que le dijera, ¿sabes qué? Dios te perdona. Él envió a Jesús a morir por ti en la cruz del Calvario y Él quiere darte una nueva oportunidad. De pronto su aspecto podía cambiar más adelante, pero ¿quién se tiene que encargar de eso? El Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, que es el que te da convicción en tu corazón de lo que estás haciendo bien y de lo que estás haciendo mal. Compartíamos una comida ese día que fui a Río Negro, donde recibimos ministración por parte de un pastor, y estábamos comiendo. Y dentro de los que estábamos comiendo, una persona dice, no, yo me abstengo de comer la morcilla porque a mí me acusa mi conciencia y no lo hago. Y yo, a mí también. Y los dos dijimos, pero no hay problema, porque el que come, que no juzgue al que no come, y el que no come, que no juzgue al que come. Y pasamos una tarde maravillosa, el que no comió morcilla y el que comía morcilla. ¿Por qué? Porque a eso no nos llamó el Señor, a estar divididos y peleando por bobadas que no nos van a dar acceso al reino de los cielos. Son cosas internas de Dios. Si llega una persona aquí con un arete y todavía el Espíritu Santo no lo ha convencido de que se lo debe quitar, ¿quién soy yo para estar presionando y diciéndole, quítate ese arete, hijo del diablo? No es mi postura es enseñarle que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que vaya a la oración, que hay cosas que Él debe cambiar en su interior y que se van a ver reflejadas en su exterior. Es fruto de lo que esa persona vaya viviendo con Dios. Aquí una persona, no sé si está por ahí, Anderson, llegó con sus dos aretas aquí. Y yo recuerdo que llegó con sus dos aretas, bien feo se veía, pero él era feliz. Y él llegó con sus dos aretas a la iglesia y en algún momento, ¿te dijeron algo por tus aretas? No, por zarcillo, no sé cómo le dirán en México. Zarcillo, ¿cómo le dicen? Aretes. En Venezuela le decimos zarcillo porque nosotros somos especiales. Llegaba Anderson con dos zarcillos, dos aretes, si mal no recuerdo. Normal, a la iglesia, empezó a asistir. Y un día, en una administración, Dios empezó a obrar en él. Y él mismo llegó y hizo. Y nunca más vimos a Anderson usando aretes o zarcillos. Gracias a Dios se convirtió. ¿Quién lo convenció? El Espíritu Santo. Y si todavía lo tuviera, no hay problema. En algún momento el Espíritu Santo se va a encargar de hacer la obra en él. Pero los cristianos celotes van con espada, con jabalina, con palabras, con religiosidad,
con imposición. No, Dios no nos llamó a actuar de esa manera. El Espíritu Santo es quien convence de pecado. Por eso la gente de afuera ve a la iglesia como un grupo que impone las cosas. Porque en muchas iglesias te imponen tu manera de vivir, tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de hacer las cosas, y no dejan que el Espíritu Santo sea el que obre. Una persona que va a dar fruto dentro de la iglesia es la que es convencida por el Espíritu Santo. Generalmente la persona que es transformada por la fuerza del hombre termina apartándose de Dios, porque fue por obligación y no por convicción. Así son los cristianos celotes, que quieren hacer las cosas de manera obligada, como ellos creen correcto, como ellos creen que es la verdad, y quieren usurpar el lugar del Espíritu Santo. Y no podemos usurpar el lugar del Espíritu Santo. Creen que es legítimo usar la violencia espiritual para defender la verdad. Usted ve hoy en día las redes sociales llenas de defensores de la fe, pero matando la iglesia. Busque cuántas personas hablan mal de... Se me olvidó el argentino que es muy famoso, Dante Gebel. Vaya, busque en las redes sociales cuántos defensores de la verdad hablan mal de Dante Gebel. Pero ¿cuántos de ellos conocerán el fruto que ha tenido ese hombre? ¿Y cuántas personas han llegado a los pies de Cristo por medio de él? Que yo no comparta sus métodos, que yo no comparta su forma, que de pronto su manera de dirigir la iglesia no es la misma que yo tengo, pero eso no es mi asunto. Ese es asunto de Dios. Y siempre le he dicho, Pablo desde la cárcel dijo, no importa que prediquen por contienda, por vanidad, que prediquen por lo que quieran, pero yo me gozo porque están predicando a Cristo. Eso lo dijo Pablo. La forma no me importa, a mí no me toca, no me corresponde decidir cómo se va a predicar en un lado, cómo se va a predicar a otro, cómo se va a vestir uno, cómo se va a vestir el otro. Yo lo que quiero es que las almas conozcan a Jesús y se arrepientan, sean salvas. Eso es lo que a mí me corresponde. Vea cuántos defensores de la fe hay en las redes sociales, hablando mal de lo que hizo un pastor, de lo que hizo otro, de que no estoy de acuerdo, de que en esta iglesia son así, de que esta iglesia son asá. Esos son cristianos celotes. ¿Por qué no usan las redes sociales para edificar el cuerpo? Para evangelizar. ¿Por qué no van y viajan hasta allá, hasta Estados Unidos, y visitan la iglesia de Dante Gebel y le digan, vengo acá de parte de Dios, quiero exhortarte? Porque detrás de una pantalla cualquiera es valiente. Pero esos no son frutos de un cristiano que ama la obra de Dios. Esos no son frutos de un cristiano que vive el evangelio como Jesús lo enseñó. Sí, vemos a un Jesús hablándole fuerte a los fariseos, pero es porque ellos eran religiosos extremistas que estaban alejados de la verdad. Pero también Jesús le predicó a fariseos, y fariseos se convirtieron al cristianismo. No por ser fariseos, siempre los atacó cuando fue necesario. Pero a veces nosotros creemos tener la autoridad más alta que los mismos apóstoles. Otra característica de los celotes se separaron de la sociedad judía y establecieron su propia sociedad y sus propios rituales. La característica de un cristiano celote es que va a estar en contra de lo que siempre ha sido correcto. Porque yo creo que se debe hacer de esta manera, yo no estoy de acuerdo que sea así, yo pienso que es mejor de otra manera. Y son aquellos que incluso te dividen la iglesia o te separan, te llevan un grupo de gente de la iglesia y establecen una nueva iglesia simplemente porque ellos creen tener la razón. Los celotes eran tan conchudos, como dicen aquí en Medellín, tan cabezadura, que no solo se fueron en contra de los religiosos judíos, se apartaron, crearon una sociedad aparte, porque ellos creían que eran los escogidos de Dios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No hay iglesias que se crean los escogidos de Dios y que no hay nadie más fuera de ellos. Esas iglesias que creen que tienen a Dios agarrado por la barba, como decimos en Venezuela, que ya se ganaron el cielo. Así vemos cristianos hoy en día.
que se creen que están en la cúspide y que los demás no somos nada para Dios. Y se aíslan y crean su propio reino, crean su propia religión, su propia doctrina, su propia sociedad, sus propios rituales, y se alejan del cuerpo porque creen tener la razón y la verdad. ¿Lo vemos o no lo vemos hoy en día este tipo de iglesias y este tipo de cristianos? Tristemente lo vemos hoy en día. Tristemente la iglesia que más se ha dividido y tiene más posturas distintas a nivel mundial es la iglesia evangélica. Porque salen muchos celotes, que las cosas son como yo digo. Y no podemos respetar, sujetarnos a la autoridad y al hombre que Dios escogió, a la visión que Dios dio. Yo soy un fiel creyente que me debo sujetar a la autoridad de esta ciudad. ¿Y cuál es la autoridad de esta ciudad? La Asociación de Ministros Evangélicos de Medellín, abreviado AMEN. Y no me sujeto al AMEN porque está el pastor Fernando Zapata y es nuestro mentor y nuestra cobertura como pastores. Me sujeto a ellos porque los reconozco como la autoridad puesta por Dios en esta ciudad. Me agraden o no me agraden, piensen igual que yo o no piensen igual que yo, me sujeto a lo que Dios trae para la ciudad por medio de ellos. Pero hay pastores que dicen, no, yo no me sujeto a la autoridad del municipio o del estado, porque ahí lo que hay es puros sinvergüenza, hipócrita, vago. Yo estoy en otro nivel, yo no me voy a rebajar a eso. No, esa es la autoridad que Dios puso y a ellos yo me debo sujetar. Yo no voy a crear mi propia asociación aparte como los cristianos celotes. No, yo me uno a la sociedad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque todos somos un complemento. Y lo que Dios nos dio a nosotros puede ser de bendición para otros. Y lo que Dios les dio a ellos puede ser de bendición para nosotros. Pero los cristianos celotes siempre parten desde la división por una postura personal. Porque no estoy de acuerdo. Porque a mí me gustan las cosas de cierta manera. Aquí yo he tenido cristianos celotes, pero eran como los cabecillas, porque eran bien fuertes. He tenido personas que ya no están en la iglesia, que me iban a la casa y me decían, ¿sabe qué, pastor? Cámbiele el nombre a la iglesia porque esta es una iglesia misionera, usted es venezolano. Yo le digo, no, es que a mí Dios me dio fue el nombre que le puso. Si Dios hubiese querido el nombre Iglesia Misionera Arhuá, me lo hubiese dado cuando estuvimos orando y ayunando por eso. Pero como a él le parecía correcto, no, tienes que cambiarle el nombre, pastor, tienes que cambiárselo, porque si tú eres venezolano y estás en otro país, te conviertes en misionero. Y la iglesia debe llamarse Iglesia Misionera Arhuá. Y llegaba y me decía, pastor, usted tiene que poner en el culto a un niño a cantar, porque la iglesia donde yo venía canta un niño en el culto. Pero era allá. O sea, en la visión que Dios nos dio para la iglesia, los niños nos cantan en el culto. Los niños tienen su espacio y su atención conforme a lo que ellos necesitan. Si ellos supieran a lo que un niño se expone espiritualmente ministrándole a Dios, lo dejaran vivir sus procesos. Pero creen que están formando un buen cristiano porque le den la oportunidad de cantar. No, el niño lo forman con palabra, enseñándoles la verdad, enseñándoles a ser disciplinados, a respetar a sus padres. Ahí es donde se forma un niño como un buen cristiano, no cantando. Si los adoradores, los ministros del altar reciben ataques espirituales, ¿usted cree que un niño no los va a recibir si usted lo pone a ministrar? Esto es una responsabilidad. Yo mismo predicando tengo una responsabilidad en este lugar. Y ponen a niños a predicar, no sabiendo la carga espiritual que eso representa. Y no critico que lo hagan, ellos hacen lo que quieren. Estoy hablando por el ejemplo de este hermano que quería imponer eso en esta iglesia. Yo no lo veo de esa manera. Si en la iglesia donde tú venías lo hacían, gloria a Dios por ello. Nosotros no lo hacemos. La iglesia, el altar, el púlpito, la tarima, como usted lo quiera llamar, no es un lugar de exhibición para dar oportunidades. Es un lugar donde eres instrumento de Dios para bendición de la congregación y edificación del cuerpo de Cristo. Si usted quiere oportunidades, va a Yo Sí Canto o Yo Me Llamo. Y ahí va a tener muchas oportunidades. El cristiano celote es aquel que siempre va en contra de lo que ha estado establecido generalmente por Dios. Esa misma persona
Un día se me para en pleno culto a formarme un alboroto. ¿Por qué? Porque estábamos en plena palabra, así como se ven ustedes de bonito, sin hablar, escuchando el mensaje. Usted es el más bonito, siervo. Estaban todos calladitos y de repente dos hermanos empezaron y predicando. Eso empezó a distraerme. Y estaba uno en la fila de atrás y el otro en la fila de adelante y se volteaba. Era lo que yo entendía, no sabía lo que estaban hablando, pero yo escuchaba de aquí era. Y estaban hablando, y yo, para no ser directo con la persona, tratando de no exponerlo, siendo cuidadoso, la persona estaba por este lado y yo volteo y le digo: voy a pedirle a los hermanos que están conversando que por favor dejen de hablar. Y hasta que no dejen de hablar, no voy a continuar. Y cuando yo digo eso, sin decir quién fue esa persona, se levanta la silla. Usted no me va a estar hablando a mí así, que todo el tiempo humillando a la gente, que usted usando el altar para atacar a la congregación. Y ¡wax! Ni te miré. Corregí con sabiduría y con amor y se levantó ese celote. Era bien celote. Y me tocó exhortarlo en público porque él quiso sobrepasarse en público. Y le dije: ¿sabe qué? Te sujetas porque la autoridad de este lugar soy yo. Y si te chocó es porque tú eras el que estabas hablando. Así que deja de hablar y respeta la palabra. Respeta al hombre que Dios ha llamado para compartir la palabra en este lugar. Ay. Podemos poner un ejemplo, alguien que quiera levantarse y lo dramatizamos. ¿Por qué? A mí no me gusta humillar, no me gusta exponer. Lo traté de hacer con sabiduría, pero cuando hay alguien con este corazón, siempre va a salir a reducir lo que hay en él. Siempre se va a exponer que no es un cristiano que sigue realmente la enseñanza de Jesús, sino que sigue sus propias enseñanzas. En el versículo que leímos en Romanos lo dice: manténganse alejados de ellos. Esa gente no está sirviendo al Señor Jesucristo. Solo están complaciendo sus propios deseos. Lo dice Romanos. No están compartiendo el evangelio, están complaciendo sus propios deseos. ¿Saben cuánta gente se ha ido de la iglesia por una exhortación? Un montón. ¿Saben? A la gente le choca mucho, hermanos mexicanos, para que no cometan el error que yo cometo en esta iglesia. A los servidores yo les exijo que vengan a un matutino cada 15 días y les choca. No le exijan nada, que sean cristianos light, para que la gente no se le vaya de la iglesia. Un matutino cada 15 días a las 5 de la mañana a cada servidor o miembro de ministerio. Y gente se ha ido de la iglesia porque dice: eso es legalismo. Yo no tengo por qué mostrarle al pastor cuando hago un matutino. Si no haces uno porque el pastor te lo pide, eso es mentira, que en tu casa haces matutino por voluntad propia. Y yo le digo a la gente: es que yo no te estoy pidiendo que me rindas cuenta de tu intimidad con Dios. Yo te estoy pidiendo que como miembro activo de la iglesia des testimonio a la congregación de que te gusta orar, de que te esfuerzas para madrugar, de que la gente diga: este hombre se sujeta a la autoridad. Eso es lo que yo quiero, que des testimonio, porque el servidor de Cristo tiene que dar testimonio a la congregación. En los otros 14 días, si tú haces 10 matutinos, eso es asunto tuyo, no me lo digas. Es tu intimidad. Si tú oras todos los días a las 5 de la mañana, es tu intimidad. Yo no quiero que me rindas cuenta de lo que tú haces con Dios. Simplemente te exijo como pastor para que demos testimonio a la congregación de lo que es necesario hacer. Y eso no debería ser ni siquiera por exigencia. ¿A qué cristiano le debe chocar que le pidan venir a un matutino? A un verdadero cristiano no le debería chocar, debería alegrarse de que le digan: vamos a un matutino. Yo mismo soy, aleluya. A las 5 de la mañana me ven allá, porque es un fruto de una persona que tiene intimidad con Dios. ¿Sabe a quién le choca que le pidamos un matutino cada 15 días? Al que le gusta pararse a las 10 de la mañana. Al que no tiene comunión con Dios, a ese es el que le choca que le digan: vamos a orar a las 5 de la mañana, un miércoles o un sábado.
Y peor aquellos que vienen para que el líder lo vea. No es la intención. ¿Saben cuánta gente de la iglesia se fue? Porque nosotros compartimos estudios bíblicos por WhatsApp y los ponemos a todos a compartir. No, es que yo no soy capaz de compartir de la Biblia, me da pena. No me pueden obligar si no me voy. Si te vas, que te vaya bien, bien, bien. Nos duele que se vayan. Nos duele. Pero si no pueden sujetarse y caminar en la visión que Dios nos dio, entonces este no es su corral. Los celotes dividen, destruyen, separan. El punto 4, los celotes. Algunos celotes renunciaban a su vida social, familiar y de disfrutar porque se entregaban por completo a la lucha de la libertad. Ellos eran tan convencidos de que era la forma de agradar a Dios que se iban de la ciudad, dejaban a la familia, dejaban sus círculos de amistades, sus responsabilidades, sus trabajos y se iban solamente a vivir en su templo, en sus lugares de entrenamiento para prepararse para la venida del Mesías. Y muchas veces nosotros nos convertimos en este tipo de cristianos. Nos separamos de todo supuestamente para servirle a Dios. Y viene Dios y nos dice, ¿y cómo se convierten si no hay quien les predique? ¿Y cómo tu familia va a llegar a los pies de Cristo si tú pasas las 24 horas del día en la iglesia? ¿Y cómo tus vecinos serán si tú eres una persona tan radical? La gente necesita ver la luz de Cristo por medio de nosotros. Pero ¿cómo la van a ver si nosotros solamente estamos metidos en la iglesia? La gente necesita ver cómo Dios ha transformado tu vida. Porque por medio de tu testimonio ellos también pueden llegar a los pies de Cristo. Está bien consagrarte para Dios, pero que Dios te llame para eso. Esta gente no lo hacía porque Dios le dijo, sepárate, deja tu familia, deja tu círculo de amistades, deja tu casa y apártate que te llamé para esto. No, lo hacían por emoción. Y siempre lo he dicho a los líderes, se lo he dicho a personas, si Dios no te ha llamado a servirle a tiempo completo, no lo hagas, porque vas a pasar necesidad, vas a pasar hambre, te va a ir mal, vas a tener frustraciones, vas a terminar perdiendo la familia, porque esto es por llamado de Dios. No es por una decisión, es que yo decidí darle toda mi vida a Cristo. ¿Dios te llamó para eso? ¿O de pronto Dios te necesita en tu trabajo para que las personas de tu trabajo le conozcan? Imagínense que en esta iglesia todos estuviéramos a tiempo completo. ¿Qué sería de nuestra familia? ¿Qué sería de finanzas para pagar el arriendo de este lugar? ¿Qué sería de nuestra sociedad? Todos aquí metidos 24 horas al día. No, si Dios te llama es distinto. Pero ellos lo hacían por religiosidad, por extremismo, porque pensaban que era lo correcto. La número 5, los judíos creían que el templo había sido profanado por los romanos. Perdón, los celotes creían que el templo había sido profanado por los romanos. Y ellos querían ir a pelear para recuperar el templo. Cuando Cristo llegara, ellos estaban dispuestos a ir a recuperar el templo que supuestamente había sido profanado. Y hoy en día vemos mucha gente que cuida más el templo físico que el templo que su cuerpo. Hay personas que llegan y viene una persona que no es cristiano y se monta aquí y se rasgan las vestiduras de ella. Ay, un pecador se subió al altar. Contaminaron el púlpito. Hoy en día esto no es nada, porque el altar eres tú, el templo eres tú, y Dios quiere realmente que tú cuides tu vida, tu manera de vivir, tu corazón, tu mente. Hay iglesias que esto es súper, hiper, mega santísimo. Nosotros respetamos este lugar, pero no lo idolatramos ni lo santificamos más de lo necesario. Aquí nadie va a caer muerto porque subo en pecado, si no ya yo no estuviera predicando. Ya me hubiesen jalado con la campanita. Realmente Dios quiere es que tú y yo cambiemos de vida y demos frutos dignos de arrepentimiento, que como Él habita en ti por medio del Espíritu Santo, Él esté agradado de quién tú eres y cómo vives. Eso es realmente lo que Dios quiere.
estos celotes estaban enfocados en ese templo físico, y la sorpresa que se llevaron es que cuando Jesús llegó y les dijo, no, es que no va a ser necesario seguir adorando allí. Hoy yo vengo son por aquellos adoradores que van a adorar en espíritu y en verdad, porque ya yo no voy a habitar más en templo hecho por manos de hombres, sino que yo voy a habitar en la persona que me adore, que me sirva, que me honre, que haga mi voluntad, que quiera vivir conforme a mis mandatos. Ahí es donde yo voy a habitar, en aquel que vive una vida agradable delante de mis ojos. No importa si me adoras en la sala, si me adoras en el cuarto, si me adoras en la iglesia, si me adoras en el trabajo. Yo lo que espero es que tú seas un adorador en espíritu y en verdad. Que tu vida refleje quién tú eres. La hermana Ana María hace tiempo en un trabajo tenía un compañero cristiano. No se me asuste que no voy a hablar mal de usted, voy a hablar mal de otro. Después hablo mal suyo. La hermana Ana María trabajaba cuando no era sinvergüenza. Cuando la hermana Ana María trabajaba, ella tenía un compañero de trabajo que se hacía llamar cristiano y era músico en la iglesia. Y la hermana Ana María llega a su trabajo como cristiana, dando testimonio, tratando de no decir cosas que de pronto fueran a ser piedra de tropiezo para otros, mordiéndose la lengua porque las compañeras no eran fácil. Y en esa lucha que tenemos todos los cristianos de doblegarnos a nosotros mismos para que Cristo sea reflejado por medio de nosotros. Pero el otro muchacho que era cristiano y era adorador, músico, era una cosa en el trabajo y era otra cosa en su iglesia. Decía groserías, tenía conversaciones de doble sentido, creo que iba a fiestas con los compañeros del trabajo, bailaba y pulía la hebilla con otras mujeres. Era un cristiano a la secreta. Era un cristiano terrible, pero estaba en el altar. ¿Pero ustedes creen que Dios realmente estaba impresionado porque él tocara un instrumento o cantara? ¿Será que su vida era una ofrenda grata para Dios? ¿Usted cree que si Dios le diera tanta relevancia a esto, no lo hubiese expuesto? ¿O lo hubiese dejado ahí con un infarto o por lo menos un ACV? Que lo bajen del altar ahí. ¿Qué le pasó? Estaba pecando. Si Dios le interesara tanto este lugar, lo cuidara aún hasta con la vida de la persona. Dios lo que quiere es que tú y yo reflejemos quiénes somos dentro y fuera de la iglesia. Tarde o temprano esa persona cosecha lo que está sembrando, es indudable. Tarde o temprano eso va a salir a la luz. Sin embargo, la misericordia de Dios era tan grande que le daba la oportunidad de que esa persona se arrepintiera y le enviaba a nuestra hermana Ana María, que lo exhortaba y le decía: voy a ir a hablar con tu pastor porque tú no me convences. Tu pastor sabe que tú eres así. A la final nunca lo hizo. Y le daba oportunidad de que se arrepintiera, pero este personaje no se arrepentía. ¿Sabe? Un cristiano celote. Si la hermana Ana María fuera sido un cristiano de esos radicales, lo manda al infierno, le hace liberación, le echa aceite quemado, le da 2 patadas, lo jala por el pelo, se rasga las vestiduras. No, ella intentó que esa persona volviera al buen camino, se volviera de sus malos caminos, de sus malas actitudes, de su pecado. Es la intención de nosotros los verdaderos cristianos, que el pecador vuelva a Cristo. No condenar, no juzgar, no pisotear, no creernos más, no, que se arrepienta, porque nosotros somos ese brazo de Jesús aquí en la tierra después que Él murió. Él murió por los pecados de todos nosotros, para que tú y yo fuésemos salvos, pero también para que llevásemos la salvación a otros. Ese regalo de salvación que Cristo nos ha dado. Los judíos eran radicales. Eran conocidos por su postura radical y su disposición para usar la violencia para lograr los objetivos. Los celotes eran totalmente radicales. A ellos nadie los sacaba de su postura. Un cristiano celote es ese que siempre quiere tener la razón. Siempre. ¿Y saben qué es lo bonito? Que tú y yo tengamos la humildad de reconocer cuando nos equivocamos. De reconocer si estamos haciendo algo fuera de orden.
que por mucho que conozcamos de la palabra, saber que nosotros necesitamos también corrección, necesitamos también direccionamiento, necesitamos también que Dios nos dé palabra por medio de una persona. En muchas ocasiones yo he ido a administraciones y mi oración a Dios han estado pastores muy usados por Dios, que tienen mucha revelación, mucho discernimiento y están fluyendo en el Espíritu y le están dando palabra al uno, palabra al otro, y están aquí y yo paso adelante y le digo al Señor en mi oración: Señor, háblame, no me importa lo que sea, así me tengas que corregir en público, así me tengas que decir que tengo un pecado oculto, dime aunque sea que lo estoy haciendo mal, pero háblame, porque yo quiero hacer las cosas bien para ti. Eso lo vivió un amigo mío recientemente, que estaba ahí: Señor, ministrame. Y el Señor no le quiso ministrar, solamente le dijo: gracias por participar, gracias por venir, ha sido una bendición. Pero es una realidad, cuando tú quieres honrar a Dios, tú quieres ser corregido y exhortado. El que crea que es perfecto, el que se crea firme, cuídese de no caer. Y el viernes en la noche salí con los varones diáconos de la iglesia y yo les bromeaba desde que me invitaron. Le decía al hermano Fran y a Pastor Enrique, le decía: estoy listo para el regaño, tranquilo, yo voy preparado para que me hablen fuerte. Y los muchachos: no, pastor, tranquilo, que no es para eso, es para compartir. No, díganme lo que me tengan que decir. Y yo era esperando que me dieran el regaño y no llegaban, que me exhortaran, que me corrigieran, porque yo reconozco que no soy perfecto y que cometo errores, pero quiero agradar a Dios. Y conversamos de muchas cosas, pasamos un tiempo agradable y al final le decía: pero háblenme, díganme lo que me tengan que decir, hermanito. Y esos cuates no me decían nada. Le decía: díganme nada. ¿Saben? Tuve que ser estratégico. Bueno, está bien. Como nosotros lo evaluamos a ustedes los diáconos a principio de año, entonces evalúen al cuerpo ministerial. Empecemos por Doyle e Ingrid. Y le dije a los muchachos: evalúenlo, ¿qué ven en ellos? Y empezaron los muchachos: bueno, en él veo esto, en aquel veo aquello, yo creo que deberían corregir esto, que aquel es muy gruñón, que el otro hace aquello. Ah, excelente. Ahora vamos con el pastor Jorge Isabel. Cuéntenme a ver en qué le tengo que jalar las orejas. Menos mal que llegaron, porque eso es de Dios, van a recibir la exhortación de una vez. Y vienen los muchachos y bueno, yo creo que el pastor bien, la pastora bien, en esto debe de pronto mejorar aquí, mejorar allá, aunque los pastores ahorita no podemos evaluarlos mucho porque ellos ya están pastoreando otra iglesia y no lo vemos tanto en la principal, entonces no tenemos mucho que decir. Ahora, ¿qué dicen de mi esposa y de mí? Y quería llegar a ese punto y esos cabezones: no, yo los veo bien, ustedes están marchando. De pronto el único por allá que me dijo algo fue Gabriel y me dijo: yo sí te he visto espelucado últimamente, a veces como que estás, no sé, como afanado, cargado. Y el único que me dijo algo por allá fue Gabriel. Pero tú y yo necesitamos ser exhortados, corregidos. Y ¿saben algo importante? Nunca creer que tenemos la verdad absoluta, porque la verdad absoluta únicamente la tiene nuestro Señor. Nosotros no alcanzamos a entender el ministerio de Jesús a plenitud. Por eso debemos ser mansos y humildes de corazón. Yo siempre le digo a mi equipo: exhórtenme si me ven haciendo algo mal. Si ven que me desvío de la sana doctrina, de la palabra, háganme entender que me estoy desviando, porque soy un ser humano y también necesito corrección. Es triste aquellos pastores que se creen la última Coca-Cola del desierto. Triste, porque generalmente ese tipo de pastores terminan desviándose de la verdad. Qué bueno ser corregido y exhortado, porque eso nos edifica y nos construye. Los celotes son aquellos que no les gusta la corrección, son aquellos que tienen la verdad, son aquellos que creen que se debe hacer de cierta manera, son aquellos que llegan y dicen: esa silla está torcida, y nunca han acomodado la silla en la iglesia. Son aquellos que dicen: este baño huele mal, y nunca han venido a lavar el baño. Si le da piquiña, hermano, rásquese. Pero tengo que hablar la verdad. El celote es el que le gusta hablar mucho y hacer poco, el que destruye y no construye, el que dice: ay, esa luz tan fea, pero no puso ni 5,000 pesos para comprarla. Aquel que dice: hay una tabla torcida, mira, ya está una tabla partida, pero no dice
tengo la disposición de venirla a reparar. O pastor, ¿qué necesitamos? ¿Ah? Esa pintura negra del diablo, satánica esa iglesia. Pues Dios creó todos los colores. Y si el negro es satánico, entonces usted le está diciendo satánico a Dios, porque Él fue el creador de todas las cosas. Y usted no se debería vestir de negro. Aquí hay varios satánicos vestidos de negro. Queremos satanizar algunas cosas y otras no. Pobrecita, Dios tenga misericordia de la hermana Ana María. Ella misma se hizo bullying, yo no le hice bullying. Que conste. No, los negros son de Dios. Los negros, que se entienda bien. Y lo negro también. Todas las cosas, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Y decía yo en la prédica, creo que pasada, si la gente entendiera que no se trata de lo que vemos, sino de lo que Dios hace, entonces estaríamos tranquilos. ¿Cuántas vidas no han sido transformadas en este lugar? Y si Dios no estuviera agradado de un color negro, aquí no sucediera absolutamente nada. Pero nosotros queremos limitar a Dios a cosas superficiales. No lloren en nombre de Jesús. Tenemos que dejar la religiosidad y el extremismo a un lado y entender la multiforme gracia de Dios. Dios usa a quien quiere, como Él quiere, donde Él quiere. En la Biblia tenemos ejemplos que Dios usó a gente aún que no era del pueblo de Israel. Usó gente que ni siquiera era cristiana para cumplir un propósito. Yo he visto cómo personas que habían sido cristianos y se apartaron, pero tenían el don de sanidad, aún estando apartados, Dios los ha usado para sanar a alguien. Y sale un religioso diciendo: yo que oro todos los días, no sano a nadie. Y va a venir Dios a usar a este pecador incircunciso. Hay amigos que son cristianos de lleno y oran por un enfermo y se muere. Y viene aquel que es pecador y oró y se sanó. La multiforme gracia de Dios. Tal vez el que se murió, a Dios le era de más valor muerto que vivo, porque su principal propósito es que la persona sea salva, no que viva. No que viva en esta vida. Lo que pasa es que este hermano tiene una unción demasiado poderosa. Por todos los que oran se mueren. Pero él dice: por lo menos partieron con Cristo. El Señor me usó. Y él se basa en Jesús. Él dice: Jesús no le decía a la gente: tu fe te ha sanado. No, tu fe te ha salvado. Tranquilo que se salvó. Los celotes eran profundamente religiosos y creían que estaban cumpliendo con la voluntad de Dios para liberar a Israel. Generalmente usted conoce un cristiano celote cuando es religioso, súper religioso, y excluye a los demás y cree que tiene a Dios en la palma de la mano, que ellos tienen la verdad absoluta. Eran extremadamente religiosos. Ya vimos las características, tan religiosos que se apartaron y crearon su propia sociedad, su propia urbanización, sector, pueblo, caserío, como usted lo quiera llamar, para ellos, porque ellos se creían los mejores delante de Dios. Hay gente así dentro de la iglesia, profundamente religiosos. Un día tuvimos una actividad juvenil como la de ayer, aquí en la iglesia. Invité a un joven reggaetonero, muy amigo mío, de buen corazón, de testimonio, con su esposa, sus hijos, servidor de la iglesia, pero reggaetonero. Esos reggaetoneros son del diablo. Y era un culto unido de varias iglesias. Invitamos a varias iglesias, como a 4 o 5 iglesias. Teníamos bastante asistencia ese día porque era un culto unido. Y vino una iglesia como con 20 personas y se hicieron de este lado. Y todo bien, la alabanza. Esa iglesia tuvo su participación, alabaron a Dios, vinieron otros especiales. Ya había pasado como 40 minutos del culto juvenil. Y de repente, y con ustedes, ladies and gentlemen, Esteban T. Y viene y sale con su gorra, sus tenis, uno de un color y uno de otro. Tenía una areta
Y se sube aquí el muchacho, arriba la mano, haga una bulla, los cristianos cantan, aleluya. Y de repente cuando empezamos a mirar donde estaban los hermanos, empezó primero el pastor. Y empezaron. Y yo no me había percatado hasta que miro y veo como 20 o 25 sillas vacías y están encendiendo el camión allá afuera. Y yo dije, ¿qué pasó? La religiosidad te lleva a tener en poco aún a un escogido de Dios. ¿Saben? Yo evito meterme en problemas con Dios, aunque yo no esté de acuerdo a la forma o a cómo la persona sea. Porque si es un escogido de Dios, ¿a quién estoy ofendiendo yo? No estoy ofendiendo a la persona, humanamente de pronto sí, pero realmente estoy ofendiendo al que lo escogió. Tiempo después vino Esteban nuevamente y ya no usaba aretas. Y dijo, el Espíritu Santo trató conmigo que por testimonio las dejara de usar. Y él ese día vino con el cabello tinturado, que dicen aquí, en Venezuela decimos pintado, no sé cómo dicen en México. Pintado. Somos cuates. Entonces en Venezuela decimos pintado, aquí dicen tinturado. Y él vino la primera vez con su pelo tinturado y ya la segunda vez vino con su cabello normal. Decidí no tinturármelo más o pintármelo más por testimonio. ¿Era pecado? No, porque Dios lo escogió así. Es cuestión cultural. Pero por testimonio nosotros debemos sacrificar muchas cosas de nuestra vida para que otro no se pierda. Yo cuando llegué aquí me tinturé el cabello y me veía bello. Ajá, porque se ríe. Por lo menos eso piensa mi esposa, dijo Redimido. Mi esposa me decía, me gusta como te ves así. Y yo contento con mi pelo tinturado. Luego que Dios me llama al ministerio, decidí dejar mis cosas juveniles a un lado porque entendí que ya siendo ministro o pastor, esas cosas pueden alejar a alguien de Dios. Pero yo he ido a iglesias donde sus pastores son pelo tinturado o pintado, los brazos parecen, no sé, un libro más bien de dibujos, pintado, tatuado hasta más no poder. Pueden tener 60 años y se visten con esos pantalones que le quedan así. Y se ven feos, barrigones, esa barrigota y esos pantalones bien pegados al cuerpo, pero ellos se creen jóvenes. Y Dios los usa de esa manera. Y en su iglesia hay hermanos que han seguido a Cristo y han cambiado de vida. Son una nueva criatura por medio de ese instrumento de Dios. Pero Dios decidió llamarlo así, Dios decidió amarlo así, Dios lo usa así. Y las personas están llegando a Cristo por medio de Él. Y si el Espíritu Santo, como lo dije al principio, no le ha convencido de que se ve feo, ¿quién soy yo para decírselo? De que no le luce un sesentañero. Imagínense al hermano santo con esos pantalones ahí. Qué belleza, hermano santo, ¿eh? No, la religiosidad debemos dejarla a un lado. Amado hermano, que viene a esta iglesia, que se cree parte de esta iglesia, no caiga en la religiosidad, en la murmuración, en la crítica, en creerse más que los demás. No, disfrutemos lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y lo que podamos dar por gracia lo vamos a dar. Y lo que podamos recibir de otro por gracia lo podemos recibir. Y lo vamos a recibir. Y seguiremos trabajando como uno en Cristo Jesús. Dejemos la religiosidad a un lado. Otro punto, eran nacionalistas. Defendían lo que creían que era correcto para su pueblo. No estaban dispuestos a unirse a nadie que no compartiera su visión. Hoy se ve este tipo de cristiano en la iglesia. Si no caminas en lo que yo camino, conmigo no vas. Si no hablas como yo hablo, conmigo no vas. Si no crees en lo que yo creo, conmigo no vas. ¿Saben? Yo me senté en una mesa de pastores. Íbamos a hacer una actividad evangelística aquí en Medellín, en la parte alta, por allá por donde vive Giselle, por allá cerca, por Enciso, por esos lados. De pronto no es tan cerca, pero es para ese lado de la ciudad. Íbamos a hacer una actividad y nosotros fuimos a llevar algo, no recuerdo. No éramos parte del equipo pastoral que estaba organizando eso. Mi esposa y yo fuimos a entregar algo para el evento porque habían invitado a un grupo muy famoso.
Ustedes lo conocen ya, los yolos. Habían invitado a los yolos para estar en esa actividad evangelística y recuerdo que fui a llevar algo, no recuerdo qué fue. Y cuando entramos, estaban en plena reunión y dicen, bienvenidos los pastores al equipo de trabajo. Sí, vengan, necesitamos que se unan a este trabajo. Bueno, mi esposa y yo nos sentamos, empieza la reunión, la planificación, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a tener como que eran 12 días o 14 días orando en el sector donde se iba a hacer la campaña evangelística, vamos a salir, vamos a poner un equipo de intercesión y empiezan a planificar. Y de un momento a otro sale un pastor y dice, listo, vamos a salir a interceder en ese lugar con sal y aceite. Y en mis convicciones, en lo que yo creo que no es necesario echarle sal a nada para hacer liberación, ni aceite, solamente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y yo no compartía la postura con ese pastor y yo decía, ¿la sal para qué? La sal para qué no es necesaria, pero yo lo decía dentro de mí y estuve en la reunión y le dije a mi esposa, aunque nosotros no compartamos esa idea, seguimos siendo parte del cuerpo y de nuestra manera nosotros también vamos a interceder y a apoyar esta actividad. Y yo no sé si ellos salieron con sal y aceite porque era el otro lugar de la ciudad, era en la noche y yo no pude asistir, pero desde acá nosotros oramos a Dios según lo que hemos aprendido y eso no nos dividió ni nos separó, ni le dije a mi esposa, no vamos con esta gente que piensa raro, que piensa distinto, no. Si ellos piensan de esa manera, gloria a Dios. Yo lo que quiero es que seamos uno en Cristo Jesús y que las almas lleguen a los pies de Cristo. ¿Saben lo bonito del amén? De la Asociación de Pastores de acá de Medellín. Que ahí no te están preguntando en qué tú crees, qué haces en la iglesia, si sacan a Rambo, saca la bazuca, usa la manga larga o no la usa, si hablan en lengua o no hablan en lengua, si usan velo o no usan velo, si usan pantalón, si la iglesia canta coro o canta música juvenil o música clásica. En el amén te dicen, bienvenido, eres parte del cuerpo de Cristo en la ciudad de Medellín y lo que tú tienes lo necesitamos. Así me recibieron a mí en el amén. Saben, yo vengo de una ciudad donde la asociación de pastores parece la tercera guerra mundial. Un día en esa asociación un pastor saltó por la mesa y agarró a otro por el cuello porque no estaban de acuerdo en una postura. Y yo venía de esa idea de las asociaciones de pastores donde la gente pelea por postura, por doctrina. Y cuando alguien me invita a la asociación de aquí de Medellín, no queremos que vaya y hagas parte de la asociación del cuerpo pastoral de la ciudad. Y yo en mi corazón decía, no, y si me agarran por el cuello. Y si se ponen a pelear allá por posturas y porque la iglesia debe ser de una manera o la otra. O si me piden el título de teología. Y si me dicen, ¿quién me llamó pastor y quién me ungió? Y yo, Señor, ay Dios mío, ¿qué hago? Porque venía con una idea de mi ciudad. Y cuando yo llego el primer día a la asociación, eso fue lo que escuché. Bienvenido. Qué bueno que hagas parte de la familia pastoral de la ciudad. Lo que tú tienes, lo necesitamos. Y yo me quedé impresionado. Y yo esperando el cuestionario, el montón de preguntas. Y lo único que me dijeron, ¿dónde pastoreas? En Belén, Altavista. ¿Cómo se llama la iglesia? Iglesia Cristiana Arba. ¿Cuánto tiempo tiene? Tanto. Bienvenido. Te necesitamos para hacer un trabajo de alcance en la ciudad. Eso es unidad. Eso es cuerpo. Eso no es ser divisor, que destruye, que aleja. No, caminamos en una misma visión. ¿Saben? Los celotes eran estratégicos para generar agitación en el pueblo y para ganar apoyo entre el pueblo. Eran astutos para engañar y para dividir. Y en la iglesia hay gente así, que va a otros hogares o que se encuentra en las esquinas para murmurar y para hablar. Y quieren congraciarse contigo para que tú creas que es verdad lo que te dicen y te terminan desanimando y alejando de Dios. Cuídate de esos cristianos divisores y esos cristianos celotes que van a hablar a las espaldas de otras personas o de otros hermanos. Con tales personas no te juntes, aléjate. ¿Saben cuál es la estrategia que yo uso y me tienen miedo?
Cuando a mí me vienen a hablar de alguien, yo lo llevo con esa persona. Ah, mire, pastor, vi a Peggy por allá mirando a una mujer así como raro y se estaban intercambiando el número. Ah, sí, lo viste, listo. Espérate que voy a llamar a Peggy. Sí, tú miras raro por naturaleza. Y vamos a llamar a Peggy para que lo exhortemos en el amor y él pueda arrepentirse y cambie de vida si está haciendo eso. Y la gente, no, pastor, no me meta en problemas, chismoso. Porque si quieres restaurar, a ti no te importa dar la cara. Cuando tú te ocultas es porque lo que vienes con la intención de destruir, vienes con la intención de meter chisme. Cuando tú quieres construir, tú no hablas a las espaldas. Nosotros estamos llamados a edificar. Me dicen, pastor, tal persona habló suyo y dijo esto. Ah, sí, vamos a llamarlo, véngase. Esto lo aclaramos personalmente. Y así debemos ser todos, cuidarnos de esos celotes que tienen astucia y son muy inteligentes para dañar y destruir. Yo quiero culminar con dos cosas esta palabra, pero como está lloviendo me puedo extender un poco más hasta las 3 de la tarde. En Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19. Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19. ¿Sí lo tenemos por ahí? Despierta, despiértate tú que duermes. Proverbios 6, 16. Lo vamos a leer hasta el 19. Dice así, en la palabra de Dios para todos. Si quieren no lo leen en su versión y lo leemos en esta, todos los que estamos aquí. Dice, el Señor odia, ¿cuántas cosas? El Señor odia 6 cosas. Mejor dicho, eso es paisa. Esa versión es paisa. Mejor dicho, hay 7 que Él detesta. ¿Cuáles son? Los ojos orgullosos, la lengua mentirosa, las manos que matan a gente inocente, el corazón que planea hacer el mal, los pies que corren a hacer maldades, el falso testigo que habla mentira o que dice mentiras. ¿Y cuál es la 7ª? Vamos a leerlo todos juntos. El que causa, en pocas palabras, el cristiano celote. El que divide, el que destruye, el que habla mal del otro, el que siembra discordia, el que siembra división, el que cree tener la razón, el que se revela a la autoridad. Pero él lo resumió el proverbio, el que causa problema entre los hermanos. Así que, amada iglesia, cuídate de no caer en el juego del enemigo, de tú ser un arma de él para destruir la misma iglesia. Cuídate de que otro tampoco te contamine y te dañe. Que no seamos cristianos celotes, sino cristianos celosos de la verdad. Cristianos celosos de vivir como a Cristo le agrada. Así que, amada iglesia, cuidemos nuestro corazón y valoremos que Cristo nos salvó y que Cristo ha salvado a otros, que nos ha dado una oportunidad y que no somos más que nadie. Quiero preguntar si en esta tarde hay alguien que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador, o que quiera reconciliarse con Él, que sepa que sabe que necesita el perdón de Dios en su vida. Yo quiero orar por ti, guiarte en una oración para que Él perdone tus pecados y pases a ser un hijo de Dios, una nueva criatura en Cristo Jesús. Si hay alguien en esta tarde que quiera dar este paso de fe, yo quiero invitarte a que vengas a este lugar sin miedo y sin temor, porque es la mejor decisión de tu vida. Sé que hoy se nos ha hecho un poco tarde, pero no podemos irnos sin darle la oportunidad a alguien de que hoy reconozca que necesita a Jesús, que necesita ser una nueva persona en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno. Si alguien más por última vez hago el llamado, sabe que es pecador, que necesita a Jesús en su vida. Necesitas
pedirle perdón a Dios, abrirle tu corazón y reconocerlo como Señor y Salvador. La Biblia dice que si tú lo confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. Si te arrepientes de tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Así que esta es la mejor decisión de sus vidas. Quiero que cierren sus ojos y repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento. Quiero que me limpies, que quites mis pecados y que a partir de hoy te conviertas en mi Señor y en mi Salvador. Quiero vivir conforme a tu